Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Hola, muy buenos días, mis apreciados hermanos. Que el Padre Celestial les bendiga. Espero que por la gracia del Señor se encuentren todos muy bien. Bueno, efectivamente, hoy vamos a finalizar con el capítulo 29 del libro de Primera de Crónicas. Y bueno, básicamente lo que vamos a mirar hoy es una continuación de lo que fueron las últimas palabras del rey David. Pero lo he titulado Ofrendas voluntarias y corazones alegres, porque nos vamos a espaciar de una manera especial en cuáles fueron estas últimas ofrendas que presentó el pueblo de Israel para la edificación del templo, y también cuán alegres estuvieron sus corazones al poder dar esta ofrenda. Pero vamos a iniciar con esta cita de la inspiración que nos dice: viendo que su fin se acercaba, el rey llamó a los príncipes de Israel y a los hombres representativos de todas las partes del reino para que recibieran este legado en calidad de depositarios. Deseaba hacerles su última recomendación antes de morir y obtener su acuerdo y su apoyo en favor de esta gran obra que había de llevarse a cabo. A causa de su debilidad física, no se había contado con que él asistiera personalmente a esta entrega, pero vino sobre él la inspiración de Dios y con aún mayor medida de fervor y poder que de costumbre pudo dirigirse por última vez a su pueblo. Le expresó su deseo de construir el templo y manifestó el mandamiento del Señor, de que la obra se encomendara a Salomón, su hijo. La promesa divina era: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo seré para él padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, dijo David, delante de todo Israel, congregación de Jehová y de nuestro Dios, que nos escucha, guardad y observad todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Amén. Estas palabras realmente repercuten hoy en día hasta nuestros oídos, porque esa promesa que se hizo inicialmente a Salomón tendrá su pleno cumplimiento en Cristo Jesús y en el Israel espiritual. Pero algo que me llama mucho la atención es que David, antes de morir, estaba tan interesado verdaderamente en la causa del Señor. No es que él dijo, bueno, yo ya voy a morir, ellos mirarán cómo se defienden, no, sino que él verdaderamente estaba interesado en la gran obra que estaba por hacerse. Prácticamente David le dejó todo a Salomón organizado antes de partir de este mundo, pero él sabía que había una obra que él no había podido culminar, y era lo de la edificación del templo. Y David realmente estaba muy interesado en ello, porque recordemos que fue en el corazón de David quien surgió este deseo, porque él decía, o sea, todos tienen sus casas, pero Dios no tiene su casa, ¿sí? Es un lugar en donde se pueda revelar la presencia del Señor. Entonces David tuvo en su corazón ese deseo, ese anhelo de construir templo para el Señor. Sin embargo, sabemos que esto no le fue permitido a David, pero por eso David dejó todos los preparativos para que su hijo, su sucesor, pudiera llevar a cabo esta obra. Y de esta manera vamos a iniciar con el versículo 1 y 2, preparativos para la casa de Jehová. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. David resalta claramente a quién eligió Dios para llevar a cabo esa obra, y dice: solamente a mi hijo Salomón. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Algo bien interesante es que dice David que la obra era ¿qué? Era grande. ¿Por qué era grande? Porque esta obra era para el Rey de Reyes y Señor de señores. Este no era una obra para cualquier hombre, sino para Jehová nuestro Dios. Y teniendo en cuenta de para quién
iba a ser llevada a cabo esta obra, él resaltó la importancia de que tenían que poner todos sus esfuerzos, todo su empeño para llevar a cabo esta obra. Y él, lo que hace el rey David es resaltar de que esta obra le ha sido encomendada a su hijo Salomón, solamente a él, pero él resalta también de que su hijo es joven y tierno de edad, es decir, que de alguna manera era inexperto en muchas cosas, y lo que hace David es apelar al apoyo del pueblo para que les ayude a levantar, a llevar a cabo esta obra. Y esto es algo bien hermoso porque realmente aquí podemos ver el propósito de Dios. Es más, el Salvador ha iniciado esta obra de edificación de su templo aquí en la tierra, pero dice que nosotros somos edificadores con Él. El Señor espera nuestro apoyo, que nosotros le podamos ayudar y que podamos participar de esta obra, ¿sí? Y dice que con todas sus fuerzas, dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. O sea que lo que hace David también es mostrarle al pueblo de que aún él como rey, como ese ejemplo del pueblo de Israel, él mismo ha depositado todas sus fuerzas para preparar esta gran obra. Y es que algo que me llama la atención es que uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que ciega, ¿cierto? En la obra del Señor, aquí lo pudimos ver palpadamente en David y su hijo, ¿cierto? David quiso llevar a cabo esta obra, pero él no le fue dado. Él hizo ciertos preparativos. Él fue el que sembró, otro era el que iba a regar y finalmente otros iban a ser los que iban a cosechar esta obra. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 11, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O podemos decir, ¿qué pues es David y qué es Salomón? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. A cada uno el Señor le concedió una obra diferente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Realmente cuando nosotros estamos relacionados con el libro de la naturaleza, aún esto lo podemos ver palpablemente. El hombre es el que siembra la semilla, el hombre es el que la riega. Pero ¿qué es el hombre? Realmente Dios es el que le da el crecimiento. El hombre lo único que puede hacer es obrar por fe, sembrar la semilla, regarla en lo que le sea posible, pero finalmente el hombre tiene que esperar pacientemente a que el cielo envíe sus bendiciones, a que riegue la tierra, para que pueda dar su fruto. Finalmente, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Algo que resaltó ahorita nuestra hermana Alejandra, algo bien importante, es que nosotros debemos aprender cuál es el propósito de Dios. Dice las Escrituras que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, el Señor se complace en donde se invoca su nombre, en donde hay verdaderos adoradores, allí está la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos piedras vivas para el templo de Dios. Recordemos que todo lo terrenal simplemente es un reflejo de las cosas celestiales, de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Y el Señor quiere que como piedras vivas nosotros podamos ser una piedrecita en su templo. Al ser nosotros un templo para el Señor, estamos siendo partícipes de este templo que el Señor Jesús está edificando. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, tengamos cuidado, mis amados, cómo sobreedificamos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De hecho, dice las Escrituras que nosotros debemos edificar ¿sobre qué? Sobre los apóstoles y los profetas, teniendo como la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que tener cuidado sobre cómo estamos sobre edificando. El fundamento es Cristo, y si nosotros ponemos después otro fundamento diferente, estamos sobre edificando hojarasca, lleno, dice que la obra no va a permanecer, ¿sí? Juan 4, 37 y 38 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis,
otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto era básicamente lo que estaba haciendo el rey David ante toda la asamblea, ante toda la congregación, ¿sí? Diciéndoles de que prácticamente David había hecho todos los preparativos y ahorita a ellos como pueblo les tocaba ¿qué? Sobre edificar. Les estaba instando a que pudieran participar en esta gran obra, pero él ponía algo bien interesante y es que él primero decía que él mismo, su rey, les estaba poniendo todos sus esfuerzos en ello y quería de que el pueblo tuviera la misma respuesta. David mismo aporta de sus tesoros para la edificación del templo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, es decir, que esto no solamente que David se encargó de recolectar todos estos materiales, sino que de sus cosas particulares, de su propio tesoro, dice que él había guardado oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y toda la obra de las manos de los artífices. Y mire esta pregunta que David le hace solemnemente al pueblo. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? De aquí el título de la meditación del día de hoy. Ofrendas voluntarias y corazones alegres. David primeramente les dice que él mismo ha dado voluntariamente, ha aportado voluntariamente para la casa de su Dios. Y ahora les pregunta a ellos, ¿quién de ustedes quieren hacer lo mismo? ¿Quién de ustedes quiere aportar una ofrenda voluntaria para Jehová? En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. El Señor se complace cuando el hombre voluntariamente ofrece una ofrenda para Él. ¿Sí? Dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. El Señor no obliga a que nosotros tengamos que dar. ¿Sí? Muchas veces nosotros cuando recibimos un llamado a dar, sentimos ¿qué? Tristeza. ¿Por qué? Porque realmente hay egoísmo todavía en nuestros corazones, porque realmente no hemos entendido la gran obra que se está llevando a cabo, ni para quién se está llevando a cabo. ¿Sí? Porque hay veces cuando estamos frente a un rey terrenal o una persona importante aquí en esta tierra, no nos duele gastar dinero para poder ver a esta persona o poder atender a esta persona. Por lo menos hoy en día vemos que viene una persona famosa a nuestras ciudades y las personas pagan dinero para poder estar allá frente a estas personas. Pero cuando el Señor nos pide una ofrenda voluntaria, sobre todo que son ofrendas voluntarias que el Señor nos pide para la edificación de su reino, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos duele, nos da lástima. ¿Por qué? Porque hay egoísmo en nuestro corazón. Pero aquí vemos vamos a ver cuál fue el resultado ante este llamado que David le hace a toda la congregación. Y es interesante porque aquí vemos un paralelismo entre lo que fue la edificación del tabernáculo y la edificación del templo. Dice que cuando Moisés hizo este mismo llamado, esto lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 2, donde Moisés también levanta su voz y le dice, el Señor le dice, eso es algo interesante porque cuando el Señor quiere que su pueblo realmente lo que le ofrezcas a Él sea de manera voluntaria, el Señor no fuerza la voluntad de nadie. El Señor ama ¿a quién? Al dador alegre. Y dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere ¿de qué? De su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Lo primero que le insta el Señor a Moisés es que la ofrenda que iba a tomar del pueblo no debía ser obligatoria, sino que debía darse de buena voluntad, de corazón y con buena disposición. Y vemos cuál fue también la respuesta positiva que recibió Moisés. Tanto así que dice que fue tanto la liberalidad del pueblo que finalmente
Moisés tuvo que decir, ya no traigan más porque ya está sobrando. Y qué bonito esto, hermanos. Si de esta manera, en la actualidad, el pueblo de Dios tuviera este mismo sentir, realmente no faltarían recursos para la obra del Señor, ¿cierto? Y sobre todo que la obra que se está haciendo hoy en día es mucho mayor. Vemos cómo ha ido avanzando esta obra. Inicialmente en el tabernáculo, una tienda desarmable para allí, para el pueblo. Esta era para las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Así, pequeños comienzos y grandes resultados. Recordemos que el reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza, con algo muy pequeño, pero que finalmente se convierte en un gran árbol. Esto era lo que el Señor nos quería enseñar a través de la historia del pueblo de Israel. Inclusive las ofrendas que se presentaban en ese entonces, comparándolas con la ofrenda que tenían que presentar el pueblo de Israel en el tiempo de David, eran más, por decir así, menores a comparación con las que se hicieron para el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque la obra era más grande todavía. En el caso de David, las ofrendas se estaban pidiendo ya para un templo. Lo primero era para una tienda, algo más pequeño, algo más privado para las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero una vez que ellos fueron establecidos en la tierra prometida, ¿sí? Cuando ya el Señor les entrega la tierra, ahorita la obra era mayor. Era un templo en donde pudieran venir todas las demás naciones a reunirse allí, ¿cierto? Y dice que el mismo llamado fue para el pueblo en este entonces. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda qué? Voluntaria a Jehová. Nuevamente el Señor nos pide ¿qué? Voluntad, ¿cierto? Y dice que aquí ya las ofrendas eran de oro, de plata, de piedras preciosas, ¿sí? Que obviamente también en el tabernáculo de reunión se pidieron también este tipo de ofrendas, pero también se pedían hilos, cortinas, ¿sí? Aquí podemos ver, ahorita, meditar, cuál es la ofrenda que el Señor nos está pidiendo a nosotros hoy en día. En el himno decía algo muy bonito, y lo que primero el Señor nos pide es un corazón dispuesto. ¿De qué manera le estamos presentando hoy en día las ofrendas al Señor? ¿Con tristeza, por necesidad o realmente de manera voluntaria? ¿Sí? Dice el comentario bíblico adventista, voluntariamente, David se había consagrado a sí mismo y había consagrado su servicio al Señor. ¿Quién se consagró primero? El rey de Israel, aquel que era la figura pública para todo el pueblo. Y por eso podía exhortar a su pueblo para que hiciera lo mismo. Y identificó el proyecto de construir el templo con el servicio de Dios. Mediante su fidelidad en esto, el pueblo revelaría hasta dónde llegaba su fidelidad a Dios. Un servicio aceptable para Dios es ¿qué? Voluntario, gozoso e inmediato. Y qué hermoso esto porque realmente David, como representante de nuestro Rey celestial, de Cristo Jesús, él antes de pedirnos a nosotros una plena consagración, él mismo se consagró. Él antes de pedirnos a nosotros un sacrificio, él mismo se sacrificó. Él antes de pedirnos a nosotros abnegación, él mismo se negó a sí mismo para que nosotros pudiésemos gozar de sus riquezas. Ahora, siendo que el Señor ya se dio a sí mismo para que se pudiese llevar a cabo esta obra de edificación del templo, ¿será que nosotros hacemos bien en mezquinar los recursos? Y no solamente hablo de recursos económicos, porque claramente aquí se hablan también de recursos económicos, pero estoy hablando de todos los recursos que el Señor nos ha provisto a nosotros, el tiempo, los talentos que el Señor nos ha entregado. ¿Para qué estamos edificando? ¿Para qué los estamos gastando? ¿Qué es lo que estamos sembrando, mis amados? ¿Cierto? Dice ahora, buena voluntad de parte del pueblo. Vamos a ver cuál fue la respuesta ante este llamado que el rey David hace ante el pueblo. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente. Esta fue la respuesta del pueblo. Dice que los príncipes, los jefes y los administradores del rey ofrecieron voluntariamente, los grandes. Dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro,
10.000 talentos de plata y 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué nos dice? Jehová ama al dador alegre. Y es que esto es lo que tiene que producir realmente el dar voluntariamente al Señor. Un corazón que gozoso. Dice que todo el pueblo se alegró de haber podido contribuir para la obra, para la causa del Señor. Con el interés más profundo, el rey había reunido aquellos preciosos materiales para la construcción y para el embellecimiento del templo. Había compuesto los himnos gloriosos que en los años venideros habrían de resonar por sus atrios. Ahora su corazón se regocijaba en Dios al ver cómo los principales de los padres y los caudillos de Israel respondían tan noblemente a su solicitud y se ofrecían para llevar a cabo la obra importante que los esperaba. Y mientras daban su servicio estaban dispuestos a hacer más, añadieron al tesoro más ofrenda de su propio caudal, de su propio tesoro, de su propio bolsillo, por decir así. Una ofrenda voluntaria para Dios alegra el corazón. Los cristianos que se sacrifican son cristianos ¿qué? Felices. Los cristianos que se sacrifican son cristianos felices. La falta de gozo en esta vida con frecuencia se debe a la falta de liberalidad. A veces pensamos que entre más acaparemos para nosotros mismos vamos a ser felices. Mentira, porque realmente si nosotros somos una copia fiel de lo que es Dios, Dios realmente se complace en ¿qué? En dar. Y el Señor sabe aún de que para que el hombre pueda ser feliz en esta tierra, tiene que aprender a ¿qué? A dar, a compartir, a servir, a ofrecer y no solamente a recibir. Porque dice que los cristianos que se sacrifican son los cristianos más felices. De hecho, podemos verlo eso palpadamente en nuestras vidas, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y a veces nos enfrascamos en nosotros mismos y dejamos de compartir el evangelio, dejamos de escuchar a las demás personas, porque por estar pensando solamente en nosotros mismos, entonces nosotros nos entregamos a una tristeza mórbida que ni siquiera podemos sentir la presencia del Señor. Pero cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos para ir a servir a los demás, aquel que quizás está pasando por una situación más difícil que yo, eso puede quitar, desarraigar esa tristeza que yo tengo en mi corazón, ¿cierto? Por eso es que realmente un espíritu de liberalidad hace verdaderamente una persona feliz. El gozo y la alegría que uno siente al poder servir, poder ser útil para los demás, es algo que no se compara con nada, ni siquiera con todos los placeres de esta vida. Dice, cuando los corazones de los hombres han sido enternecidos por la presencia del Espíritu de Dios, son más sensibles a las impresiones del Espíritu Santo y resuelven ¿qué? Negarse a sí mismos y sacrificarse por la causa de Dios. Al brillar la luz en las cámaras de la mente con claridad y fuerza inusitadas, es cuando los sentimientos del hombre natural quedan vencidos y el egoísmo pierde su poder sobre su corazón y se despiertan los deseos de imitar al modelo Jesucristo en la práctica de la abnegación y la generosidad. Entonces la disposición del hombre naturalmente egoísta se impregna de bondad y compasión hacia los pecadores perdidos. Por eso es que es tan importante, mis amados, podernos dejar llevar por la impresión del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillamente, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros constantemente tenemos contacto con la palabra del Señor, y no es un contacto superficial, no es un contacto de solamente decir, bueno, ya leí, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no como, no digiero esta palabra, no. Es llevar estas palabras a la práctica, es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, y solamente de esta manera podemos ser partícipes de su vida. Y esto automáticamente va a quitar de nosotros esos sentimientos del hombre natural, porque recordemos que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, que el enemigo ha puesto su simiente en el corazón del ser humano, pero el Señor está dispuesto a que nosotros podamos nacer de nuevo en el Espíritu. Y solamente de esta manera podemos reflejar esta misma
práctica de abnegación y generosidad que tanto caracterizaba a nuestro amado maestro, ¿sí? Ahora vemos que David bendice a Jehová delante de la congregación. Dice que asimismo se alegró mucho el rey. Al ver el rey esta respuesta del pueblo de parte del pueblo de Israel, dice que él se gozó, se regocijó, y esto arrancó de sus labios esta preciosa oración, mis amados, que quiero que le pongamos mucha atención y que meditemos de una manera especial en estas palabras del rey David. Dice que él bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque las que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué preciosas palabras. Esto realmente se nota que ha salido de un corazón que está sumamente agradecido con el Señor. Y este es el verdadero espíritu de un hijo de Dios. David no se exaltó, ni siquiera se sublevó sobre el Señor al decir de pronto, mira lo que hemos dado para ti. No, David reconoce y dice, Dios, todo, absolutamente todas las cosas son tuyas, te pertenecen. Aún estas cosas que el pueblo ha traído proceden de ti. Dice, David había sentido profundamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios, y lo llenaba de gozo la expresión de lealtad mostrada en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio. Pero solo Dios, mis amados, era el que había impartido esta disposición a su pueblo. No solamente las cosas materiales, sino esa buena disposición de parte del pueblo. David reconocía que provenía del Rey de Reyes. Dice, solo él y no el hombre debía ser glorificado. Era él quien había provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su espíritu les había dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. Todo era del Señor, y si su amor no hubiera movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano y el templo no se habría construido. Absolutamente todo proviene del Señor, no solamente las cosas materiales, las fuerzas, el poder y aún la disposición que recibió de parte del pueblo, todo provenía de nuestro Padre Celestial, de aquel que proviene todo don perfecto, toda dádiva perfecta. Dice que proviene del Padre de las luces. Así que, mis hermanos, cada vez que nosotros tengamos una buena disposición a servir, no nos exaltemos a nosotros mismos, porque nada bueno hay en nosotros. Realmente todo proviene del Señor. Y si el Señor ha tenido a bien de que nosotros tengamos esa buena disposición, es para que se puedan llevar a cabo sus buenos propósitos. Dice, mediante su contacto personal con Dios, David había aceptado una vislumbre de la infinita grandeza y gloria del cielo y la absoluta indignidad e insignificancia completa del ser humano. David había reconocido cuál era la grandeza de su Dios, la gloria de su Dios, pero también había reconocido su completa indignidad e insignificancia. Y es que, mis amados, tengamos la plena seguridad de que cuando nosotros nos vamos acercando más a Dios, podemos ir viendo más la belleza, la pureza y la santidad de su carácter, mientras que a nosotros mismos nos vamos a ver más débiles, más indignos y más insignificantes. Y de esta manera vamos a ir entendiendo más el gran sacrificio, la gran ofrenda que aún el Padre mismo estuvo dispuesto a ofrecer por esta raza que no lo merecía. Dice, con espíritu de genuina humildad, dio toda la alabanza y honor a Dios.
Compárese con la expresión del Padre Nuestro. ¿Cuáles fueron las palabras que el Salvador dijo en su oración modelo? Porque tuyo, decía, le oraba a su Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor modelo, nuestro mejor maestro, que es Cristo Jesús, nos enseñó también a que toda la gloria debía ser dada siempre a nuestro Padre Celestial. Continúa esta preciosa oración, porque ¿quién soy yo?, decía David. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Recordemos que el rey David, ante el pueblo, era un hombre valiente, un hombre importante, un hombre al cual muchos le tenían respeto y admiración. Pero David ante Dios decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas? David supo de que esta buena voluntad provenía de Dios. Dice, pues todo es tuyo, aún estas cosas, dice, y de lo recibido de tu mano te hemos dado. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. David reconocía que nuestra estadía aquí en esta tierra era ¿qué? Extranjero y de advenedizos. Que todo, mis amados, absolutamente todas las cosas que nosotros tenemos prestadas, y no solamente hablando materialmente, hablando también aún de las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros hijos, las personas que nos rodean, aquellas personas las cuales amamos, el Señor nos las presta en nuestro caminar por este mundo. Todo, cuando nosotros reconocemos de que nada nos pertenece y de que todo le pertenece a Dios, aún en el momento en que la perdamos, podemos decir como Job, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Cuando nosotros reconocemos que todo le procede de Dios y todo le pertenece a Él, dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David exalta al Señor porque reconoce que todo proviene de Él, pero también le pide que por favor esa buena disposición de parte del pueblo continúe en medio de Él. Que el Señor siga encaminando los corazones hacia Él. Y aún pide por aquel que iba a ser su sucesor y que va a continuar esta obra por su hijo Salomón. Y le pide que le dé un corazón perfecto. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros hemos orado con esta misma solicitud, con esta misma solemnidad? Pedirle al Señor que sea Él el que encamine todos nuestros motivos, que encamine todos nuestros corazones, todas nuestras obras, y que todo, absolutamente todo, provenga de Él. Cuando nosotros edificamos de esta manera, podemos tener la plena seguridad de que el edificio va a prevalecer. Dice, todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres. ¿Para qué? Para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tiene sus favores. Ya se trate de tesoros o de dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Y es que en Filipenses 2:13, mis amados, dice las Escrituras, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si nosotros permitimos que sea Dios el que obre en nuestros corazones, Él va a hacer la obra. Él va a producir en nosotros tanto el querer como nos va a dar el querer y también el poder de hacer. Dice, David reconoció su propia indignidad y la absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios, a menos que Dios mismo les hubiera puesto en el corazón el espíritu de dadivosidad y en las manos los recursos necesarios para dar. ¿Sí? O sea, aquí vemos de que el Señor primeramente da ¿qué? Pone los recursos, ¿cierto? Porque Dios no nos va a pedir lo que no tenemos, sino que Él primero bendice materialmente, nos bendice a nosotros materialmente, y después de que nos ha bendecido, Él nos pide también para mirar a ver cuál es la disposición de cada corazón, qué tan dispuestos estamos y qué tan agradecidos estamos aún con todas las dádivas. Muchas veces cuando damos algo, dice, o recibimos algo y la respuesta de uno es, Dios te bendiga. No, Dios ya nos ha bendecido. Y porque ya nos ha bendecido es que nosotros damos. Dice, David francamente reconoce que la tierra y todo lo que hay en ella son de Dios y que en las ofrendas dadas ese día, él y su pueblo tan solo devolvían un poco de lo que él les había dado. Ahora, otra cosa interesante que decía es que Jehová ama la ¿qué? La rectitud, que el Señor escudriña los corazones y ve con qué rectitud, con qué integridad nosotros estamos haciendo las cosas que hacemos. Y es que en Juan 4, 23, 24 decía el Salvador, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y es interesante porque si acá dice verdaderos adoradores, quiere decir que también hay ¿qué? Falsos adoradores. ¿Pero en qué radica esto? Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros verdaderamente queremos adorar a Dios, Dios no quiere una adoración superficial, una adoración formal, sino que verdaderamente con un corazón dispuesto podamos venir ante Él. Dice, Dios tiene en cuenta la rectitud y la misericordia. ¿Qué tiene en cuenta Dios? La rectitud y la misericordia. No así el formalismo religioso y la aquiescencia externa de la ley. La rectitud interior da como resultado ¿qué? Bondad, justicia, honradez y benevolencia exteriores. Dios pide una religión del corazón que produzca el fruto de una vida recta. Eso es lo que desea el Señor, no un árido formalismo, sino que verdaderamente haya rectitud y misericordia en todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Mis amados, yo reconozco de que nuestra naturaleza caída solamente nos ha dejado un corazón egoísta, lleno de orgullo, de autosuficiencia, de vanagloria, y que estas cosas pueden surgir en nuestros corazones. Pero el Salvador dice, vengan a mí, porque el Señor está dispuesto a limpiarnos. Nosotros sabemos, nosotros no somos ignorantes cuando hay malos propósitos, malos sentimientos en nuestros corazones, malas motivaciones. Cuando esto surja en nuestros corazones, vayamos humildemente ante aquel que nos puede limpiar de la lepra del pecado. Y digámosles a nuestro Señor Jesucristo, si tú quieres, puedes limpiarme. Me puedes limpiar de esta lepra de pecado, me puedes quitar este egoísmo. Si en nuestro corazón nos cuesta dar, digámoselo al Señor, Padre, yo quiero dar, pero me cuesta. Pon en mi corazón esta buena disposición para dar. Pon un corazón voluntario, un corazón alegre que pueda dar con liberalidad, porque es que esto no es algo que proceda de nosotros, mis amados. Y yo estoy segura y tengo la plena seguridad que el Señor cambiará este corazón egoísta por un corazón benévolo, bondadoso, generoso, que esté dispuesto a dar con alegría. Salomón es ungido como rey de Israel. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová
Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadok por sacerdote. Algo bien interesante es que aun cuando el pueblo ya había dado con liberalidad, dice que ya después ellos continúan ofreciendo ¿qué? Holocaustos para Jehová, se regocijan delante del Señor, ofrendas de paz, de alegría y de gozo. No es que, ay, no, nosotros ya le dimos, ahorita no vamos a ponernos a sacrificar de nuestro capital, que recordemos que el capital de ellos en ese entonces eran pues sus animales, ¿sí? Esas eran sus riquezas, pero aún así ellos en su gran regocijo continúan dando ofrendas, sacrificios, holocaustos para Jehová, ¿cierto? Y dice que por segunda vez se le entrega la investidura del reino a Salomón. La primera la leíamos, me parece que fue en el capítulo 23 de Primera de Crónicas, cuando dice que Salomón fue investido como rey, que fue cuando el rey David prácticamente le entrega todo su ejército, le muestra cuál es el orden de su reino, ¿no? Le da un orden en cuanto al servicio levítico y también a lo que era la parte de los soldados y esto. Pero ya ahorita confirma, prácticamente esto es una confirmación del reino de Salomón. Y dice que le entrega el reino a su hijo. Jehová engrandece el reino de Salomón. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Es decir, que David aún no había muerto cuando Salomón se sienta en el reino de David. Y fue prosperado y lo obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Sabemos cuál fue la vida de Salomón. Sabemos cuál fue toda la gloria que le dio el Señor a Salomón. No solamente materialmente, sino la sabiduría que el Señor le proveyó, porque recordemos que esta sabiduría, siempre decimos el sabio Salomón, pero ¿de dónde provenía esta sabiduría? De parte de nuestro Dios. Él le provee todas estas grandezas a Salomón, toda esta gloria para confirmar la promesa hecha a David, su padre, ¿cierto? Y claramente aquí vemos de lo que es la obra del Padre y su amado Hijo, este consejo de paz, que se unieron para la edificación del reino de Dios, del templo de Jehová. Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia qué, hacia el futuro. Sí, claramente esto tuvo un cumplimiento terrenal y superficial aquí en la tierra, pero todas estas promesas hechas a David señalaban aquí hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. O sea que todas esas promesas que de alguna manera se le hicieron a David y a Salomón, tuvieron su pleno cumplimiento, ¿fue en qué? En Cristo Jesús, el pimpollo, el renuevo. Dice, el Señor declaró, juré a David mi siervo diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado, en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como en los días de los cielos. Sabemos de que el pueblo de Israel, el Señor tenía un propósito especial con el pueblo de Israel. El Señor quería que Israel fuera la metrópoli aquí en la tierra. Que todas las naciones vinieran ante Jerusalén y ante allí buscaran al Rey de Reyes, al soberano del universo.
Pero sabemos de que este propósito finalmente no se cumplió, porque aún Salomón, quien inicialmente fue fiel en la casa, después se apartó. Y de ahí para allá ya hemos venido estudiando la historia de cómo fue el proceder de los demás reyes, que se apartaron del pacto de Jehová. Pero finalmente el Señor cumple sus promesas, porque dice las Escrituras que aunque el hombre fuese infiel, él permanece fiel, porque él no se puede negar a sí mismo. Y como sabía de que el hombre finalmente no podía cumplir con esto, él se provee de su Hijo unigénito para que Él sea el que cumpla estas palabras, este juramento que el Señor dio a su siervo David. Y aquel que iba a salir de la simiente de David, el Mesías, él finalmente iba a cumplir estas promesas del Señor. Zacarías 6:12 nos dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el que finalmente edificará el templo de Jehová? Y no el templo hecho por manos humanas, no un templo de paredes, de muros, ni siquiera un templo material, sino este templo espiritual. ¿Quién va a edificar el templo de Jehová? ¿Quién es el que está llevando ahorita la obra? ¿Quién es el que está encabezando la obra? Ciertamente el Hijo de Dios. Jeremías 23:5-8 nos dice, nos confirma esta palabra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo. Nuevamente nos habla de este renuevo. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios, mis amados. Jehová es nuestra justicia. Finalmente, esa justicia que el hombre no pudo cumplir, esa justicia que el hombre no pudo satisfacer, fue satisfecha en el Hijo de Dios. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No se dirá más esto, sino que se dirá, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán su tierra. Este es el cumplimiento pleno de la promesa, mis amados. Y podemos tener la plena seguridad que así como Dios fue fiel cumpliendo con las promesas para con el pueblo de antaño, será fiel para cumplirla con el Israel, el Israel actual, con el Israel espiritual. Ahora finalizamos con la muerte de David. Finalmente dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años fue el tiempo en que el Señor le permitió a su siervo David reinar en Israel. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió, ¿qué? En buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. De esta manera cerramos el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, mis amados. El llamado realmente en esta mañana es a que podamos pedirle al Señor que nos dé un corazón voluntario para llevar a cabo esta obra. No pensemos que esta obra ya pasó. La obra que se está llevando a cabo en la actualidad es muchísimo mayor, mis amados. Estamos siendo embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Estamos llevando a cabo la edificación de un reino espiritual, un reino que permanecerá para siempre, un reino que por las edades eternas nos va a permitir estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial
y de su amado Hijo. Cuando nosotros entendemos, mis amados, lo que está en juego, realmente no nos va a doler sacrificar y poner al servicio de Dios todo lo que el Señor nos ha proporcionado, tanto recursos económicos como nuestro tiempo, nuestra vida. Y diré como dijo Pablo, de que finalmente no solamente gastó todos sus recursos, sino que aún se gastó a sí mismo por la causa del Señor. Que ese sea nuestro sentir, hermano. Oremos y pidámosle al Señor para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial que moras en los cielos, bendito, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que nosotros damos. Perdónanos, Padre Celestial, si hemos sido mezquinos para contigo, remisos para dar. Quita de nosotros este egoísmo, Padre. Quita toda impureza de nuestros corazones y permite, Padre Celestial, que la presencia de tu amado Espíritu en nosotros pueda ayudarnos a dar con liberalidad, no para agasajar la carne, Padre, sino para poder satisfacer las necesidades del Espíritu, no solamente las nuestras, sino también la de aquellas almas que están pereciendo por falta de alimento espiritual. Quita de nosotros, Padre, todo orgullo, todo egoísmo. Quita de nosotros toda vanagloria y permite, Padre Celestial, que ese espíritu generoso, tierno, amoroso, bondadoso, que tanto caracterizó a tu amado Hijo, ese espíritu abnegado que te movió a ti y movió a tu amado Hijo a hacer este gran sacrificio por nosotros, pueda ser también puesto en nosotros, Padre, para que nos podamos sacrificar por tu causa. Gracias te damos por amarnos, Padre. Gracias te damos por la paciencia que has tenido para con nosotros. Aquí estamos como pueblo presentándonos delante de ti para pedirte que por favor nos limpies, nos purifiques y haga de nosotros vasijas útiles para tu gloria y tu honor, Padre. Danos tu bendición. Bendice a tu pueblo, Padre, en toda la ancha faz de la tierra y ayúdanos, Padre Celestial, a que como piedras vivas podamos ser edificios para tu templo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén.